Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Hermanos, voy a hacer la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno es el Señor con nosotros. Qué bueno es vivir siempre agradecidos con Él. Y decir, como dice aquella antífona del Salmo: las obras del Señor son admirables, aleluya. Cada vez que yo recuerdo lo bien que me ha hecho Dios en mi vida, el bien que me hace aún estando en pandemia, en calamidad, y también cuando empiezo ya a confiar en que hará grandes obras, en que hará grandes prodigios, en que me va a conceder grandes gracias en el futuro, a mí, a los míos, al mundo entero, pues yo puedo decir: las obras del Señor son admirables, aleluya. Basta contemplar todo lo que ha creado, todo lo que ha hecho. Basta respirar para decir que son admirables sus obras. Y en el Evangelio que acabo de leer, tomado del capítulo 6 de San Juan, versículos del 35 al 40, Él dice a la multitud: yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Y el que me come no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Qué importante es el pan de la vida en cada uno de nosotros. Qué importante es Jesucristo. Por eso también decimos: las obras del Señor son admirables. Un Dios que se hace pan, un Dios que se hace alimento. El alimento es lo fundamental en el ser humano para poder vivir, para poder mantener el cuerpo en buenas condiciones. Pues también el alimento es Jesucristo. Es admirable que nuestro Dios sea el alimento del Espíritu para que se mantenga en condiciones y para que pueda vivir en este mundo y en el otro. Qué admirable es la obra del Señor cuando escuchamos este Evangelio y que dice más adelante que Dios le da a Jesucristo a todos aquellos que nos acercamos a Él, y que nos acercamos a Él reconociendo nuestras fallas, nuestros errores, nuestras debilidades, reconociendo nuestra limitación.
Pero aún así, Jesús no nos rechaza. Jesús dice: yo no lo echaré fuera, aquel que viene a mí. Esto es para decir esa antífona que estoy repitiendo: las obras del Señor son admirables. No, Dios no ha obrado nada en mí. Mire lo que ha hecho Dios con nosotros. Mire todo lo malo que nos está pasando. No, eso es fruto de la obra del hombre. Pero lo admirable, lo grande, es lo que Dios ha puesto para que el hombre pueda dirigir bien y para su felicidad, y no lo ha hecho. Por eso son las consecuencias de todo esto que estamos viviendo. No por Dios, sino consecuencias del hombre. Es mano del hombre lo que nos pasa. Por el contrario, Cristo más bien dice: al que venga a mí, yo no lo echaré fuera, porque esa es la voluntad de mi Padre y a eso he venido. Ojalá que nosotros podamos pasar esta vida haciendo la voluntad de Dios. Y para eso es muy importante abrir la Biblia y leerla. Para eso es muy importante leer la Biblia y escuchar en lo más profundo de nuestro corazón, reflexionarla y ponerla en práctica. No hay otra manera de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios fue el fin, fue el objetivo de Jesucristo. Pero para Jesucristo hacer la voluntad de Dios, estuvo constantemente en contacto con Él. Buscó muchos momentos a solas para orar, para escuchar su palabra. Vamos a pedir al Señor que leamos su palabra, que aprovechemos este tiempo de pandemia para estar en contacto con Él, para acercarnos a Él y para poder estar en sintonía con la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos, sentimientos y actuaciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de esa manera vamos a tener vida en abundancia si creemos y confiamos firmemente en Jesucristo, que incluso ha hecho grandes obras en nosotros porque nos ha dado la vida después de la muerte, es decir, la resurrección. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.